bien. Veamos alguna cosita para iniciar. ¿Dónde podemos subir? En aquellos días del Evangelio según San Marcos, en aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenía nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitamos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Buenas noches. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Congelados, atrapados. Qué bueno. Ahora que se pusieron de pie, se me vino algo aquí a la mente. Ustedes saben por qué uno en la misa se sienta, o por qué se para, o por qué se arrodilla. Digan lo que sientan, no se preocupen. Cuando yo estaba niña en el colegio católico, entiendo que llegaba alguien especial hasta donde hay de clases, nos teníamos que parar al colegio católico, nos teníamos que parar para darle reverencia a la persona que llega, al respeto. Al leer la palabra, uno tiene que pararse porque es la palabra de Dios. Se sienta cuando ya no es tan reverente, ¿sí? O también le dicen muchas gracias y ya. Se hinca cuando es ya algo más fuerte, más bello, para alabar y darle gracias al Señor. ¿Alguien más tiene otra respuesta por ahí? Yo digo que toda rodilla tiene que doblarse para... ¿Qué más? A ver. Sentado, parado, ya. ¿Cuáles son? O sea, ¿por qué? Entonces aprendan. El que está de pie, alaba. El que está sentado, escucha. Y el que está arrodillado, contempla. ¿Ah? Eso es simple. ¿Por qué en la misa nos arrodillamos? Para contemplar el misterio. Claro, en el momento del santo es el momento de la contemplación, nos arrodillamos. O en el momento del Cordero lo volvemos a contemplar, nos arrodillamos. Cuando pasa el Evangelio y cuando pasa la alabanza, nos ponemos en pie para alabar a Dios con el Evangelio o con la plegaria eucarística. ¿Sí ven? Y cuando nos sentamos es cuando vamos a escuchar lo que nos va a explicar de la palabra. Esas son las 3 posturas de la misa. Me escucho, me siento para escuchar, me levanto para alabar y me arrodillo para contemplar. Se me vino ahora a la mente cuando los vi ponerse en pie, y son preguntas muy simples. Y hay gente que se la hace a uno. O sea, por ejemplo, si uno trae gente de otra religión y le preguntan a uno: bueno, ¿y yo cuando me tengo que parar? ¿Y usted qué le va a decir? No, tranquilo, que yo le aviso. En cambio, si usted le da la catequesis así, va a quedar más tranquilo, va a decir: ah, claro, va a quedar más tranquilo, ¿cierto? Y eso va unido a los 3 momentos de la Eucaristía.
¿Ustedes saben cuáles son las 3 dimensiones de Cristo o no? Y las 3 dimensiones de nosotros. Cuando usted se bautiza, le regalan 3 cosas. 3 dimensiones tiene uno cuando se bautiza. Lo hacen a uno que, aparte de ser hijo de Dios, porque eso es el regalo, lo hacen a uno. Miembro de la iglesia. Lo hacen a uno sacerdote, profeta y rey. ¿Dónde se viven esas 3 cosas? En la misa. ¿En qué momento? Por eso, ¿en qué momento de la Eucaristía se hace uno sacerdote, profeta y rey? ¿En qué momento el Padre es sacerdote, profeta y rey? Pero ¿en qué momento es sacerdote? ¿En qué momento es profeta? ¿En qué momento es rey? Tienen que dividírmela porque estamos preparándonos para... Cuando proclama, Es sacerdote cuando está ofreciendo el sacrificio. El sacerdote cuando ofrece. Entonces cada que yo ofrezco soy sacerdote. Cuando yo digo yo, no estoy diciendo yo como sacerdote, sino es como si yo fuera parte del pueblo. O sea, cada que usted ofrezca se hace sacerdote. Siga. Es profeta cuando está proclamando la palabra de Dios. Cada vez que yo proclamo la palabra, entonces soy el profeta. Muy bien. ¿Y el rey? Ok. Rey, pues supongo, no estoy seguro, pero puede ser cuando ya la consagración está consumada y se convierte el pan y el vino en el cuerpo y No, sangre. póngalo en términos más simples. Cuando el rey manda, todos escuchan. Sí. Entonces, cuando el rey, cuando predica la Cuando palabra. predica la palabra. Ahí está. Por eso cuando el rey habla, el pueblo que está haciendo, Escucha. sentado. Sentado, lo que les enseñé ahora. ¿Cuándo me siento? Cuando habla el rey. ¿Cuándo me para? Cuando habla el profeta. ¿Y cuándo me arrodillo? Cuando habla el sacerdote. Ahí completé lo que les dije ahora. O sea, es que viene de la mano. Viene de la mano. Cuando soy rey, me siento a escucharlo. Cuando soy profeta, me paro a alabarlo. Y cuando soy sacerdote, me arrodillo a contemplarlo. Ahí está. Entonces, ahí se cumplen las 3 dimensiones. Cuando el pueblo está arrodillado, quiere decir que está actuando el sacerdote. Cuando el pueblo está de pie, quiere decir que está actuando el profeta. Y cuando el pueblo está sentado, quiere decir que está actuando el rey. Miren qué bonito. Ahí está. Una de esas 2. Y usted también lo es. O sea, usted también lo puede hacer. Usted puede ofrecer, usted puede alabar y usted puede contemplar. Usted también hace las 3. No es solo mía. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. La pregunta es, ¿en qué momento usted es sacerdote? Ya tiene la respuesta, cuando ofrece. Ahí se hace sacerdote. ¿Sabes qué ofrece? Somos sacerdotes en nuestra propia casa. Ofrecemos tantas cosas por los demás. El servicio es un ofrecimiento a los demás que agrada a Dios. ¿Cierto? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es. Por si no lo entendieron, no es que vayan a vender la casa de ustedes ahora y la repartan. No, es que ofrezcan cosas suyas para la salvación de los demás. Porque el rico era bueno, buenísimo. No le faltaba sino una cosa: ofrecer. Ofrecer eso que él tenía. Porque no basta con ser bueno, hay que ser más que bueno. ¿Alguien sabe qué significa salvación o no? La salvación es el despojo de uno que enriquece a los demás. Miren, Dios nos salvó. ¿Qué hizo? Se despojó de lo que más tenía. ¿Qué fue? El Hijo. Y ese despojo que hizo nos enriqueció a nosotros. La salvación es el despojo de uno que enriquece a los demás. Por eso él era rico y no estaba salvando a nadie. Tenía que hacerse pobre para salvar a los otros. Porque la salvación no es para mí, es para los demás. No pida por su salvación, claro, usted se tiene que salvar primero, pero pida por su salvación y salve a los demás. Señor, si yo llego al cielo, le prometo que dejo entrar a mi marido. Con harta rabia que le tengo, pero le prometo que dejo entrar. Ahí está, se fija, es mi salvación, pero pensando en los demás. ¿Se fija? Por eso la mamá sabe salvar muy bien, porque cuando la mamá la invitan a comer, ¿en quién piensa primero? En los hijos. ¿Se fija?
Eso es salvación. El despojo de ella para darle a los demás. Se ve eso, claro, tiene que ser así, mija, porque si usted pide por la familia para que se salve, ellos entran y se queda afuera. Aunque el cura de Ars decía una frase muy bonita: Señor, salva a este pueblo, aunque no me salves a mí. Señor, salva a este pueblo, aunque no me salves a mí. Y le decía al pueblo: no se asusten si llegando al cielo no me ven. Eso le decía a un santo que es desocupado. No se asusten. Yo la uso también, que la voy a tomar para mí. No se asusten si llegan al cielo y no me ven. Llegan a decir, ¿y el padre Rocho no está aquí? ¿Eh? Yo pensé que iba a estar aquí, ¿sí? Pero así decía el santo, bien bonito. Bueno, ¿y por qué estamos diciendo esto? Eso sirve también, ¿cierto? Claro que sí. No, esto lo hablo porque estas actitudes de la misa, esas son posturas de la misa y son dimensiones. Uno las tiene que entender porque la gente le pregunta y uno a veces va a la misa y no sabe, ¿cierto? Que sigue esto, ¿por qué se hace? Entonces es bien bonito. Yo lo enseño, por eso se llaman tipsitos de amor eucarístico, ¿cierto? Eso es bueno. Bien, vamos. Las tres dimensiones de uno. Sacerdote, profeta y rey. ¿Y cuáles son las tres dimensiones de Cristo? Las mismas. Yo me configuro con Cristo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. ¿Ok? Son las mismas. Por eso cuando yo me bautizo me hago hijo de Dios. Y al hacerme hijo de Dios quiere decir que soy como otro Jesús. Y al hacerme otro Jesús tengo las mismas dimensiones que Él tenía. ¿Cierto? Que Él tenía. ¿Y que son esas tres? Sacerdote, profeta y rey. Cuando un papá ofrece la comida para sus hijos, ¿sí? Cuando un papá le habla a sus hijos y cuando un papá contempla a sus hijos, ahí están las tres dimensiones, ¿sí? Contempla a la esposa, le ofrece el cheque a la esposa y le habla a la esposa, ¿no? Esa es una dinámica, ¿sí? Esa es una dinámica, todo eso es una dinámica, ¿cierto? El hijo hace lo mismo, el hijo habla a sus padres, ofrece su cariño, su amor, sus títulos, su estudio, ¿sí? Contempla también y escucha, ¿sí? Y ofrece todo lo que más pueda, el amor por ellos. O sea, todos tenemos esas tres dimensiones. Si la usamos para el bien, imagínense cuánta cosa bonita podemos hacer. Muy bien. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de la inspiración y de la inerrancia, ¿cierto? Y decíamos que la inerrancia era que en la Biblia no hay errores, ¿cierto que sí? ¿Quedó claro eso? No hay errores en cuestiones de salvación. En lo demás puede que haya algún error, pero en las cosas de salvación no puede haber errores, porque entonces ya no sería palabra de Dios, ya sería palabra humana, meramente humana, ¿sí? No quiere decir que no sea palabra humana, lo que pasa es que también es palabra de Dios, que la hace más grande por inspiración. Y que Dios inspira al hombre a través de la actuación de su historia. Él actúa en la historia. No saquen de la historia a Dios, déjenlo metido en la historia. Dios actúa en la historia del hombre y a través de la historia le habla a uno. Todos los acontecimientos que le pasan a uno es el Dios hablándonos. Por eso uno tiene que leer su vida en una historia de salvación. Lean su vida así, en una historia de salvación que es bien bonita. Que decíamos que a veces uno se siente mal por el pasado. No se sientan mal, eso es una historia de salvación. Dígale cuando usted se ponga a recordar su pasado con dolor, no. Lea la Moisés, lea los profetas cuando dicen, yo te saqué de Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? Digan, claro, cuando estaba en esta miseria. Ay, qué bueno, ya salí. Ese era mi Egipto. Muy orgulloso de haber estado en Egipto. Gracias, Egipto, por tenerme allá. Porque si no estuviera allá, el Señor no vendría por mí. Hay gente que dice, ay Padre, ¿cómo me arrepiento de haber pecado? Yo le pido a Dios que la saque de ahí. Entonces, ¿cómo lo va a encontrar? Si no estuviera ahí, no la encontraba. El Señor fue a buscar en la basura lo que le había perdido y me encontró a mí. Me parece mucho, me parece poco. Me parece una cosa muy grande, muy inmensurable. ¿Sí? La frase es un poquito fea, pero no me la pongan tan fea, o sea, no soy una basura. Pero el Señor fue a buscar a la basura lo que se le había perdido y me encontró a mí. Dios mío. Qué rico, qué bonita basura, bendita basura que me escondió para que el Señor me encontrara. O sea, eso lo decíamos en términos de inspiración. Ese era mi Egipto.
No se sientan mal, muy orgulloso, dice San Pablo, muy a gusto, presumo de mis debilidades. ¿Sabes qué frase tan bonita de San Pablo? Muy a gusto, presumo de mis debilidades. Porque ahí yace la fuerza de Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces Cristo es fuerte. Filipenses 4:4. Cuando yo soy débil, entonces Cristo es fuerte. Pero alguno de ustedes quiere ser fuerte. Qué bobitos somos nosotros. Entonces, si yo soy fuerte, ¿para qué viene Cristo? Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque la debilidad es mía y la fuerza es de Dios. Entonces, para que Dios actúe, ¿qué necesita? Mi debilidad. Algunos de ustedes no quieren volver a pecar, ustedes no quieren volver a contar con Dios. Imagínense, como cuando el hijo le dice, papá, papi, ya tengo todo lo necesito de ti. Uno le ve eso, ¿no? Es lo que uno trabaja para el servicio. Cuando están grandes, dice, bueno, está bien, mi hijo está muy grande, ya tiene 50 años, ya era justo, ¿cierto? Ya eso es normal. Pero aún así, uno sigue pensando en ellos. Aún así, están viejos ya, mira, antes viejos como que gastan más. ¿Sí? Porque hay que ayudarle a comprar la casa. Y hay que ayudarle a arreglar el basement. Para que mi hijo no contrate a nadie, yo voy por las noches a ayudarle. Mire, qué trabajo. Era mejor de pequeños que solo era cuidarlos. De grandes hay que ir a arreglarles el basement. ¿Cierto? No, mijo, tranquilo, yo le ayudo con el carro, tráigalo a ver, yo mira qué puedo hacer por él. Venga, yo le pinto esa casa, no contrate a nadie, yo no tengo nada que hacer, yo la pinto. ¿Se viene? Siempre está uno pensando por los demás. Y uno se siente importante. Yo me acuerdo una vez que me presentaron una señora de 99 años con depresión. Y me puse a hablar con ella, depresión, y dice, sí, padre, con depresión. Y ella me contaba pues que se sentía mal porque ya no servía para nada. Claro, ella todos los sábados hacía la comida, el almuerzo para sus hijos, pero ya tenía 99, ya se cansaba de las piernas, entonces tenía que estar sentada. Y ella quería hacer el almuerzo y ya no podía, tenía depresión. Adivine cómo resolvimos. Dije, no, pero es que si la mamá se siente importante y útil haciendo el almuerzo, padre, pero ¿qué hacemos? Túrnense y la sostiene. Bueno, mamá, no vamos a hacer el almuerzo, hágale pues, sosténganla. Y cuando se canse el uno, pase para el otro. Oye, y se alivió de la depresión porque se sintió útil. Es que era su historia de toda la vida. Los sábados el almuerzo hecho por la mamá. Pero a veces uno le dice al que está mal, no haga nada porque usted no puede. Pues mal se siente. Yo a veces digo el ejemplo de la persona que tiene cáncer. La persona que tiene cáncer no se muere por el cáncer, sino porque los demás lo matan. El 50% de las personas que tienen cáncer lo mata la familia. Claro, porque usted le dice a su familia, tengo cáncer, y todos lo miran con ojos de muerto. O sea, ¿qué le están diciendo? ¿Se va? Ya, el 50% lo mataron sus familiares. Y entonces vamos a la escuela a tomarse un café. Ay, no tome este café que le hace daño. Porque usted se va a morir. Ay, no comer este pan que le hace daño. Porque usted se va a morir. Se fija que el 50%. Cuando alguna vez se cuenta que un familiar suyo tenga cáncer, ya sabe qué le tiene que decir. Y mirarlo con ojos de vivo, no con ojos de muerto. Ah, tiene cáncer. Ay, mijo, no es nada, eso se alivia. La natal se alivió. Ah, pues para adelante, mijo. Y hoy, ¿cómo amaneció? Hoy amanecí deprimido. Ay, levántese, que es por el frío. Pero no decía, ay, qué pesado. Ustedes no han visto, miren y verán. Porque es algo que acaba. Entonces, ojo pues. Todo esto es inspiración de Dios. A través de nuestra propia historia, Dios actúa y salva. ¿Se fijan? Mira, esa es la salvación de Dios actuando en los hombres. ¿Ok? Entonces nos corresponde hoy, después de saber inspiración, después de saber inerrancia y después de saber los dos autores de la Sagrada Escritura, el hombre y Dios, Dios el autor principal y el hombre el autor secundario. O sea, Dios actúa a través de la historia del hombre, su psicología, sus sentimientos, su cultura, todas esas cosas, actúa Dios. Hoy nos corresponde hablar del canon bíblico. O sea, ¿qué es esa frase? La frase es la siguiente: ¿por qué estos libros están aquí y no otros? Ese se llama el canon bíblico. ¿Cómo hicieron para probar estos libros, para meterlos ahí?
¿Cómo hizo la iglesia para decir, estos son los libros que Dios inspiró? ¿Cómo hicimos para saber eso? Entonces, sí, existe el canon bíblico. Vamos entonces por partes. Ustedes saben que la Biblia está dividida en dos, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento. Es muy fácil en el Antiguo Testamento conocer los libros inspirados, porque Dios estaba actuando a través de la historia. Entonces todo lo que iba en cadena con el pueblo de Israel venía de Dios. Los libros del Antiguo Testamento no tienen problema en el canon bíblico, o sea, que fueron estos los inspirados por Dios. No tienen problema, ¿por qué? Porque vienen en una consecución de toda esta historia de la salvación. Todo lo que nos habla la historia de la salvación, entonces, estos son inspirados por Dios, porque hablan de esta historia, de este pueblo que Dios fue formando, de este Mesías que el Señor prometió que iba a enviar, ¿sí? Entonces el Antiguo Testamento en ese lado no tiene problema, salvo de una cosa, de que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Esos son los 3 idiomas en que fue escrita la Sagrada Escritura. Hebreo, ¿por qué el hebreo? Porque el hebreo era el idioma oficial del pueblo de Israel. Ellos hablaban hebreo, ese era el idioma de ellos. Entonces, obvio, ¿cómo iban a estar escritos los libros? En hebreo, el idioma de ellos. Después el arameo, ¿por qué? Porque como el pueblo de Israel sufrió tantas guerras, en ese ir y venir, untarse con una cultura, untarse con la otra, el hebreo casi que murió y nació el arameo, que era el idioma de los judíos, ¿sí? Era el idioma de los judíos. Cuando Jesús llegó a la tierra, él hablaba arameo, el idioma oficial de Jesús era arameo. Él aprendió español porque él quería aprender el español también. Ay, ¿por qué no soñar con eso? No. Soñar no cuesta nada, ¿cierto? Pero él hablaba arameo, ¿listo? Era el idioma oficial porque él era judío. Al ser judío, ese era el idioma de ellos. Pero también la Biblia se escribió en griego. ¿Por qué se escribió en griego? Porque era el lenguaje de los intelectuales. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, y sin ánimo de respetar a ninguno. Me parece que en Haití hay varios dialectos, pero hay un idioma oficial. ¿Se fijan? ¿Sí? En Nigeria hay varios dialectos, pero hay un idioma oficial. En la India hay varios dialectos, pero hay un idioma oficial. En Filipinas, ¿se fijan? Entonces eso pasaba en esa época. El idioma de los intelectuales, o el idioma que más se hablaba, era el griego, pero había pequeños dialectos. Uno de ellos es el arameo. Entonces por eso la Biblia tiene esos 3 idiomas. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que el único problema que tenemos con el Antiguo Testamento es que para algunas religiones hay unos libros que están en nuestra Biblia que ellos no los aceptan. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y los católicos decimos sí, pero no. Todo se escribió en hebreo, pero también algunos libros se escribieron en griego. Esos libros escritos en griego los protestantes no los aceptan. Ellos no aceptan esos libros porque no los consideran inspirados. ¿Por qué? Porque están contaminados con una lengua, con un idioma que no es el oficial del pueblo, ¿sí? Entonces ellos no aceptan estos libros. Tohumaba, apréndanselo ahí, Saesclesterda. Tohumaba, Saesclesterda, Tobías, Judí, Macabeos, Baruch, Sabiduría, Eclesiastés, Esther y algunos fragmentos de Daniel. Así me lo aprendí yo hace como 15 años y no me he olvidado. Sí.
Saeclesterda, ¿ok? Estos libros, algunas religiones protestantes no los consideran inspirados. Tohumaba Saeclesterda, o sea, el libro de Tobías está escrito en griego, ellos no lo aceptan. El libro de Judí, el libro de Macabeos, el libro de Baruch, el libro de Sabiduría, el Eclesiástico y el Esther y el libro de Daniel. Un fragmento de Daniel, no todo el libro de Daniel, un fragmento, el más bonito de todos, la casta Susana. Esa parte estaba escrita en griego, entonces ellos la rechazaron. Acá está Susana y los ángeles que bailan en el horno de fuego. Ellos están, ese oficialmente está escrito en griego, entonces no los aceptaron. ¿Por qué? Porque es claro para los protestantes, para algunas religiones no católicas, que el Antiguo Testamento está escrito solo en hebreo. Para nosotros los católicos también incluimos el griego en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí hay una respuesta simple. ¿Cómo saber si mi Biblia es católica? Busque uno de estos libros. Si no los tiene, pues es protestante. ¿Ya? Simple. ¿Ya? Cualquiera, busque cualquiera. Si está, diga, ay, si quiero, es católica. ¿Ya? Eso es lo que, mire qué bonito usted me hizo el acuerdo ahí. Eso es lo que la iglesia ha llamado deuterocanónicos. En algunas Biblias que son en comunión con los protestantes aparecen deuterocanónicos. Las que son meramente católicas, esa palabra no existe. Quiere decir que su Biblia es una Biblia en comunión con los protestantes. Sí. No, y está bien, no pasa nada. Es que la Dios habla hoy, es ecuménica. Es la primera Biblia donde se sentaron protestantes y católicos. Está bien. Entonces, por eso, los protestantes dijeron: bueno, está bien, los aceptamos, pero pónganlos de último y pónganles un nombre deuterocanónico, después del canon. Después del canon. ¿Listo? No se compliquen mucho si no se aprenden todas estas bobadas que yo digo, pero al menos las saben, ¿ok? No se asusten. Porque hay unas clases bien malucas, como esta que es pura historia. Y no tengo chistes para mezclar, porque ¿qué chiste le pongo a un deuterocanónico? A Tomás de Clesterra, ¿qué le invento ahí? No sé ni qué inventar. Eso se come, eso se pasa así amargo. Pero yo voy repitiendo, ¿listo? Entonces, 3 idiomas tiene la Biblia: hebreo, griego y arameo. El Antiguo Testamento oficialmente se escribió en hebreo, pero algunos libros se escribieron en griego. Para algunas religiones no católicas, ellos no aceptaron esos libros, entonces no lo consideraron inspirados y no están en el canon. Otros los aceptaron, pero los pusieron allá abajo y los llamaron deuterocanónicos. ¿Listo? Y estos no los aceptan porque están escritos en griego. ¿Listo? Daniel no es completo, solamente unos capítulos, no es todo el libro de Daniel, es unos capítulos. La casta Susana, que es bien bonita, ¿se acuerdan de la casta Susana? La señora que se estaba bañando en el patio y entraron 2 sacerdotes con ganas de acostarse con ella y ella no quiso, y entonces ellos salieron gritando y dijeron: la hemos visto a esta mujer con un hombre. ¿Sí? Esa historia tan bonita está escrita en griego. ¿Sí? Sacerdotes lenguisueltos. ¿Listo? Bien, ahora la pregunta es: padre, ¿por qué esos libros estaban escritos en griego? Si todo fue escrito en hebreo, ¿por qué estos aparecieron en griego? La respuesta es la siguiente: en el año más o menos, en el año 180 antes de Cristo, el último pueblo que invadió a los judíos es el pueblo griego. Los griegos, con un gran hombre que se conoce a través de la historia, que se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno invadió a los judíos, ¿sí? Pero les dijo algo a los judíos: no se preocupen, yo gané la guerra y todo esto es mío, pero tranquilos, sigan aquí, que yo no los voy a quitar de aquí. Solamente les voy a pedir 3 bobaditas. La primera, que aprendan el idioma.
La segunda, que me paguen impuestos. Y la tercera, que vamos a implantar la cultura aquí en ustedes. Paréntesis. Por eso es que a veces a los hispanos no nos quieren. ¿Saben por qué? Porque estamos invadiendo su territorio. Y en la historia es claro que por el idioma ganan. Por eso es que en algunos lugares prohíben hablar, porque el idioma conquista más que un arma. Lo que pasa es que nosotros somos ignorantes y pensamos, ¡ay, tan racistas! No, en el fondo es miedo, claro, porque se supone que el idioma oficial es el inglés. Entonces, si hablamos español, va perdiendo fronteras, se va abriendo esto y él va a dominar el español, ¿sí? Y yo a veces voy a ciertos lugares y digo, claro, tiene toda la razón. Vamos a un lugar en Estados Unidos y tiene que haber un traductor al español porque hay mucha gente que habla español. ¿No se han dado cuenta de eso? El idioma arrastra y conquista. Es por eso que algunos le tienen miedo, porque acaba con todo. Los griegos solamente pusieron su idioma y cómo nos hizo de daño. Todavía hoy nos tienen dominados, porque mucho de ese idioma, de esa cultura nos quedó en la cabeza y todavía actuamos como si fuéramos griegos. Imagínate, todavía hoy. ¿Se fijan? Si usted quiere conquistar a alguien por el idioma, por la cultura, no tiene necesidad de un arma, no necesidad de armas, idioma y cultura, y vence lo que quiera, porque creen que ustedes en todo país donde llega, con mucho respeto, yo no soy racista, en todo país donde llega se encuentran un chino, porque si algún día la China desaparece no pasa nada, están en todo el mundo. No, es simple. La China es un país que en cualquier momento puede hundirse y se desapareció. No hay problema, estamos donde quiera, podemos ir donde quiera. No hay un lugar en el planeta donde no haya un chino. Y con restaurante. Y acuérdense que por el estómago entra todo, la cultura, todo. ¿Se fija? ¿Se fija cómo uno conquista? Los chinos son bien inteligentes, con comida y con accesorios. Ya, ellos no tienen que pelear por tierra. Si algún día pierden tierra, ya tienen todo el mundo conquistado. ¿Sí? Esa es una cosa increíble. Es algo de historia. Y cierro el paréntesis para que no me van a poner una demanda o un chino ya fuera mi mate ahora. Menos mal los chinos no hablan español. No, imagínense. Ay, Dios mío. Que allá afuera hay mucho. Y en Colombia, que si yo soy feliz comiendo de los chinos, yo los quiero mucho. Pero es cierto, o sea, sí, están en todos los lugares. Y usted inventa accesorios, más en China. En todo el mundo, ¿sí? Eso es. Mire la manera de conquistar, ¿sí? Ah, vea, mire, aquí tenemos una filipina o de China. De China, mire, ya está invadiendo, ya llegaron aquí a Roma. Así es. Voy a hablar de los chinos ya que tenemos aquí una china. Los chinos no son inteligentes, eso es mentira. ¿Saben qué son los chinos? Disciplinados. No son sabios, son disciplinados. No me usen la palabra sabios para los seres humanos, solo es para Dios y aquellos que ven inspirados por el Espíritu Santo. Y la sabiduría significa el arte de tomar decisiones. El que sabe mucho no es sabio, el que sabe mucho es inteligente. El que sabe tomar decisiones sí es sabio. Por eso Salomón es un sabio. ¿Por qué? Porque le presentaron un hijo y dos mamás. Y él dijo, ¿las dos son mamás? Sí, pues partámoslo, miti. Ese es el sabio, sabe tomar decisiones. La verdadera mamá que dijo, ni riesgos, déselo a ella, prefiero verlo vivo. Y Salomón dijo, usted es la mamá. Ese es el sabio, que sabe tomar decisiones. Bueno, hablo de los chinos. No son inteligentes, son disciplinados. Los inteligentes somos los hispanos. Pero como somos perezosos, no hacemos nada. ¿Sí o no? Que su hijo 5 minutos de salir, un día antes o una noche antes de salir de la casa, está haciendo la tarea estudiando para el examen. Y así ganó el año y llegó y se graduó. Se fija que somos inteligentes. Si fuéramos disciplinados, ese hombre sería un nerdo. Sería un nerdo, porque ¿cómo hace un día antes y gana?
hasta en el bus, en el tren, estudiando para presentar el examen ya para entrar, y lo gana. Se fija la inteligencia que tenemos, pero la disciplina de ellos, porque ellos son constantes. Ellos son constantes. Es más, ser gordo en China es un deporte. Claro. En cambio, nosotros ser gordos es un defecto. En ellos hay una disciplina, en ellos es una disciplina constante, son bien disciplinados, ¿sí? Bien disciplinados, ¿sí? Desde pequeños. Usted sacaron un aparato nuevo y hoy mismo los chinos compran uno y en 2 horas ya saben cómo lo hicieron y hacen uno de ellos. Ellos no lo compran para usarlo, ellos lo compran para hacer uno para ellos. ¿Se fijan la disciplina que ellos tienen? ¿Sí? Eso es bien bonito. Por eso nos van a conquistar, por la disciplina. Así que si tú tienes un novio chino, cásate con él. O una novia china, cásate con ella. ¿Sí? Y que nos haga un arroz chino y me lo traiga, que a mí me gusta mucho. Bien, sigamos acá. ¿Listo? Pero entonces lo que yo decía de los griegos, entonces ahora sí volvemos al tema. ¿Por qué algunos libros? Porque entonces en el año, más o menos en el año 200, 180, Alejandro Magno es el gran emperador griego, conquista a los judíos y al invadirlos, los invade con cultura, los invade con idioma, ¿cierto? Entonces, claro, crecieron en medio de esa cultura, de ese idioma. Entonces los libros que nacieron durante esa conquista, como eran hombres inteligentes, ¿cómo los escribieron? En griego. Los escribieron en griego. ¿Por qué? Porque estaba invadida esa cultura, la cultura griega. ¿Sí ven? Por eso es. Pero para los protestantes, como están invadidos, se llaman paganos. Porque hasta antes de Jesús los griegos eran unos paganos. O sea, pecadores, sin Dios. Entonces, los protestantes van a decir, ¿cómo vamos a considerar unos libros inspirados sabiendo que vienen de manos paganas? ¿Sí? Para la iglesia no. Para la iglesia católica dice, Dios actúa a través de cualquier persona. Y lo que no sirve para el hombre, sirve para Dios. Por eso ellos sí los consideraron inspirados, nosotros. ¿Ok? Esa es una buena respuesta del por qué. Ahora, ya el Nuevo Testamento, todo es escrito en griego. Imaginen, eso sí lo aceptaron. Todo es escrito en griego, menos un solo libro, menos el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está escrito en arameo. Mateo fue el único que escribió su libro en el idioma oficial de ellos, arameo. De resto, todos lo escribieron en griego, porque era casi que el idioma oficial de la época para los intelectuales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, siendo así, ¿vamos bien ahí o tienen alguna duda o van perdidos? Haga la pregunta a ver quién la puede responder. Los libros canónicos, Sí. esos libros, ¿verdad? La iglesia, ¿a partir de cuándo los empezó a aceptar? ¿O ya los apóstoles ya...? Bueno, entonces, todo lo que se refiera al Antiguo Testamento, la iglesia lo empieza a aceptar inmediatamente con Jesús. O sea, ya con Jesús estos libros ya circulaban. ¿Listo? Ya con Jesús estos libros, porque acuérdese que el judío estudiaba la palabra. ¿Y estudiaba qué palabra? Todos estos libros, ¿cierto? Todos estos libros del Antiguo Testamento. Ya se leía el Éxodo, Génesis, Isaías, Daniel. Si ustedes escuchan hablar a Jesús, Jesús dice, ya lo dice Isaías, ya lo dice Daniel, ya lo dice el Salmo, ya lo dice Semina. Ya se leían, ¿listo? Ya se leían. Entonces, por eso digo, no tenemos problema con el Antiguo Testamento, porque ya se leían, ya era normal, ya circulaba. El problema lo tenemos entonces con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se murió, a todo mundo le dio por escribir. No se asusten si aparece un libro nuevo que hable de Jesús y digan en las noticias, el Evangelio perdido de Judas, el Evangelio perdido de la Magdalena, y digan, ay, ¿qué hacemos?
usted va a responder, uy, eso es viejísimo ese cuento, ustedes apenas se dieron cuenta. No, 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 eso ya pasaba con Jesús, porque con la muerte de Jesús a muchos les dio por escribir, por dinero, por chismes, porque se consideraron inspirados, pero eso ya está. Si mañana sale por Discovery Channel el Evangelio de María Magdalena, el que la iglesia no conoce, dicen, no conoce, no quiso aceptar, que es otra cosa. Ojo pues, si aparece otro evangelio nuevo, ¿qué hace? Nada, seguimos igual, porque si apareció, quiere decir que ya había circulado. ¿Ustedes creen que alguien va a escribir un libro para esconderlo? Lo escribieron, pero seguramente cayó en las manos de la iglesia y no lo aceptaron, lo guardaron. Lo guardaron también, que no lo encontramos sino hasta ahora. ¿Se fija? Láncela. ¿Usted sabe a qué se refiere el Evangelio de Magdalena? Claro que sí. Estos, ahorita vamos a hablar de los apócrifos, ¿listo? Ahorita vamos a hablar de ellos, ¿ok? Antes de llegar allá, quiero tocar primero lo nuevo, ¿listo? Bien, entonces, el problema lo tenemos con Jesús, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a todos les dio por escribir, qué desocupados. Entonces, ¿cómo saber qué libros son inspirados? Hay un hombre que se llamó, si se lo encuentran por ahí me lo saluda, es un nombre bien bonito para un nieto de ustedes, bien bonito ese nombre, San Ireneo. San Ireneo se inventó algo que se llamó la regula fidei, o sea, la regla de la fe. Y la regla de la fe consistía en tres cositas, tres reglas. Entonces San Ireneo decía, todo libro que digan que viene de Dios tiene que cumplir estas tres reglas. Si las cumple, lo metemos dentro del canon. Si no las cumple, lo sacamos. Ya, eso es todo. Vamos a ver esas tres reglas, ¿cuáles son? Todo libro, ustedes les dio por escribir un libro, venga, tráiganlo para acá, con mucho gusto lo aceptamos. Si cumple estas tres reglas, lo metemos dentro del canon. Si no, lo sentimos, pero no lo consideramos inspirado. Y listo. Primera regla o la fide: no puede contradecir el Antiguo Testamento. No puede contradecir el Antiguo Testamento. O sea, por ahí hay un libro que dice que el Dios de Jesús es muy diferente al Dios de Moisés. Contradice el Antiguo Testamento. Entonces, hasta luego, que te vaya bien, que te escuchen en tu casa, porque en tu iglesia no te verán. Ya. Esa regla era clara. Todo libro tenía que tener una fuente en el Antiguo Testamento. Tenía que tener ¿cómo se llama? Tenía que basarse, tenía que tener una inspiración del Antiguo. Por eso cuando usted se lee tanto los Evangelios, ellos citan tanto el Antiguo Testamento, porque era parte de la regla. Para que se cumpliera lo dicho por, ya con eso estaban dando su libro por válido. Ya con eso consideraban válido su libro. ¿Sí ven? Tenía que tener fundamento en el Antiguo Testamento. Por eso algunos de nosotros no cumplimos esta regla, porque decimos que el Dios del Nuevo Testamento es más bueno que el del Antiguo. Si nos escucha San Ireneo nos saca, ¿cierto? ¿Saben cómo se llama esa herejía o no? Se llama marcionismo. Decir que Dios del Antiguo es bueno, del Nuevo es bueno y el del Antiguo es malo. Y muchos pensamos así, que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios del amor y el del Antiguo es lleno de guerra, de sangre. Ay, no, yo no leo el Antiguo porque eso es muy maluco, eso es muy malo, mucha sangre y todo. Yo mejor leo el Nuevo. Ay, que no la escuches a Ireneo, porque la regaña. Y se llama marcionismo. Marcionismo. ¿Ah? Marción es un obispo que dijo que el Dios del Antiguo Testamento era malo. ¿Sí? Imagínense. Usted es seguidor de Marción, sí, dice esa regla ahí.
Listo. Primera regla clara, ¿cierto? Clarita como el agua. Segunda regla. Segunda regla. El libro tiene que haber sido leído en las primeras comunidades. En las primeras comunidades cristianas. ¿Sí? O sea, este libro que yo escribí tiene que haber sido leído en las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, se leyó en Jerusalén, se leyó en Asia, en Capadocia, en Corinto. Esas son las primeras comunidades cristianas. Se leían en las comunidades, ok, es inspirado. Esa es la segunda regla. Tenía que haberse leído en las primeras. ¿Por qué? Porque algunos aparecidos escribieron su libro, pero no lo leyó nadie. O no lo leían de las primeras comunidades, sino después. Ya no estaba inspirado. ¿Listo? Al leerlo en las primeras comunidades, obviamente le van a dar mucha validez, porque va a estar ahí un apóstol o un sucesor de los apóstoles. ¿Se fijan? No es lo mismo decir el padre Robinson dijo sin estar él, a estando él, porque usted puede interpretar una cosa muy diferente a lo que realmente se dijo. Por eso tenía que haber sido leído, ¿cierto? A veces me meten problemas porque ustedes van a decir a la casa, el padre dijo, ¿cierto? Y después me llaman, padre, ¿usted por qué dijo? Yo no dije, así me dijo mi mujer, que usted había dicho, ¿cierto? ¿Cierto? Usted quiere ganar así en la parroquia, diga, el padre dijo, ¿sí? Y verá que ya todo se quita. Tercera, este libro tenía que haber sido escrito antes de la muerte del último apóstol. O sea, la fecha en que este libro se escribió tiene que tener una fecha en la cual sea antes de la muerte del último apóstol. ¿Cómo se llamó el último apóstol en morir? Juan. ¿En qué año murió? Más o menos en el 98, 96. Pongámosle por estas fechas. ¿Listo? O sea, este libro que yo escribí tiene que tener una fecha de terminación hasta el año 95, 96. Si se pasa, ya no entra. Ya no entra. Mis queridos amiguitos, esas son las 3 reglas de inspiración. Con esas 3 reglas, la iglesia formó el canon del Nuevo Testamento. Les voy a decir algo, muchos libros quedaron por fuera, muchos, demasiados, porque fueron muchos los que escribieron. Y les voy a decir algo, y libros bonitos. A mí me encanta, van para la Pascua, o sea, están en Cuaresma. A mí me encanta unas catequesis para que se lamba el bozo de Meliton de Sardes sobre la Eucaristía. Con esas cartas usted entiende qué es la Eucaristía, pero Meliton de Sardes lo escribió en el año 105. No entró en la Biblia, pero donde hubiese entrado ese libro, uno le queda claro lo que es la misa, pero no cumplía la regla. Y la regla es clara, antes de la muerte del último apóstol. Se llaman las catequesis mistagógicas de Meliton de Sardes. Él coge el libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo, y lo pone en una Eucaristía. Es bien bonito esa catequesis, bien bonito. Meliton de Sardes, aquí está, lo voy a poner por aquí. Meliton, yo escribo por entretenerme, yo ni sé escribir. Meliton de Sardes. Sardes. Acuérdense que es una iglesia de Asia, la iglesia de Sardes. Una de las 7 iglesias de Asia. ¿Sí? Sardes. ¿Dice que es un libro, padre? Eso es unas catequesis. Chiquitico. Eso vale hasta $150 de la o 25 centavos. Un así pequeño. Se lee pues en una mordida. Está por Google, pues por internet, son muchas hojitas yo creo. Pero hablan de la Eucaristía como usted no se imagina. Y no entró. Como también hay libros que la iglesia los llama apócrifos.
apócrifos, o sea, no inspirados, porque no cumplen una de las reglas. Decir que el Mesías tenía mujer y tenía hijos va en contra de las cualidades del Mesías, va en contra de las cualidades. Por eso el Evangelio perdido de la Magdalena habla que Jesús tenía una mujer que se llamaba María de Magdala, y Jesús no murió en la cruz, sino que se lo llevó la mujer y se fueron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento ya terminado. Y tuvieron hijos y todo. ¿Y la hija cómo se llamaba? Debe ser usted, porque usted está bien. Mira, es la hija de Jesús y María Magdalena. No, padre, porque Sí, leí el manuscrito de María Magdalena y realmente me asustó, Ajá. porque va en contra de mis creencias. Cuando yo lo leí, yo dije, pero eso puede ser ilógico, no puede ser verdad. Por eso Pero ya estaba hoy tratando de tiene, indagar. ya hoy tiene una respuesta bien bonita. Muchos empezaron a escribir, además porque era fama, escribir sobre Jesús. ¿Quién no quería saber de ese hombre? Todos, tanto buenos como malos. Entonces, claro, ustedes no saben que lo que más se vende hoy es lo que se escribe. Entonces, el lunes nos dimos cuenta que un padre violó a una niña. Y sale en el periódico, el padre que violó a la niña, y todos compran el periódico. El martes, habló la niña violada, y todos compran el periódico. El miércoles, lo que no sabía del violador, y todos compran el periódico. El jueves, ya se pronunció la mamá de la violada, y todos compran el periódico. El viernes, el padre se declaró culpable y contó las escenas de violación, y todos cumplen el periódico. Y el sábado dice, finalmente era una farsa. El periódico no le importa, ya hizo plata el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y los miserables lo compramos. Nosotros somos unos morbosos amarillistas. Nosotros somos unos amarillistas. ¿Se fijan cómo somos? Entonces, claro, lo mismo va a pasar con Jesús. ¿Quién no quiere hablar de él y quién no quiere tener algo de Jesús? Venga a ver. Entonces, cualquiera aparecido va a hacer eso. ¿Se fijan nosotros cómo somos? No compren tantos periódicos de eso. Espere que llegue al final de la historia y compra el último y ya. ¿Sí? Miren, ¿cómo están de famosos todos estos narcotraficantes? A ver, vean el tío mío cómo es de famoso, Pablo Escobar. Le sacaron libros, le sacaron películas, le sacaron series. Ustedes no se vean. Ahora hay una novela última en Telemundo que yo lo veo cuando voy al gimnasio, El Varón, amigo del Pablo Escobar. Ahí es que amigo, por sacar la novela y por darle ese nombre para que la gente la vea. ¿Se fijan? ¿Sabían cómo es ese amarillismo nuestro? ¿Sí? Ese amarillismo nuestro. Cuando salió Popeye, el que trabaja con Pablo Escobar, él sacó su libro, hizo todo el mundo, Popeye, el amigo de Pablo Escobar, va a matar. ¿Sabía el amarillismo nuestro? Así pasaba con Jesús. Todo lo que se dijera, sea verdad o sea mentira, se vendía. Eso se llama apócrifo, así que no se asuste, pero dale. Es como la novela que salió de Jesús, que en el momento en que llegó, que María tenía varios hijos, ahí todos los católicos no le volvíamos. Ah, eso es. Ahora a mí me preguntaron eso, yo les decía, es una novela. Ay, ellos tienen que escribir alguna cosa. ¿Cómo van a contar en eso tan poquito? Miren, no se ha acabado, tienen que inventar. Pero nosotros somos tan ilógicos. Sí les fascinó Rico y Lázaro, que todo fue una mentira, y esa sí les gustó. Esa es una mentira toda, y se la vieron toda completa. No, o sea, eso es una novela, no pasa nada, no tiene que dañar nuestra fe. No se ponga a pelear con ellos. Mejor vaya a buscar a los cristianos que se fueron. Está perdiendo el tiempo con ellos. Estamos tan ocupados peleando y el diablo ganando. Pero que es ocupados de nosotros. ¿Sí? Ocupados peleando. Que saca la bomba. Mi hija, deje de estar peleando, no vaya a tocar puertas y evangelice. Deje de estar peleando por allá. No pierda el tiempo. Que bien o mal, grite o no grite, y siguen dándola. ¿Sí? Tanto alboroto para nada.
Como cuando uno grita con la hija que no se mete con el marihuanero y al final le arregla el tema para que iba con él allá abajo. No, para nada. Tanto alegar para acabar en lo mismo, peor. ¿Se fijan? Tenemos que ser un poquito diferentes, hagamos la diferencia, pero es cierto, claro que sí. Entonces, lo que quiero contarles es que todos estos libros que aparecen, ahora bien, curioso, casi que por Semana Santa aparecen cosas de Jesús, porque vende. Claro, como estamos tan fresquitos a la cuaresma, al fresquitos a la muerte, te sale alguna bobada, alguna hoy no, para que compre, sea verdad o sea mentira. Si yo mañana pues escribo un libro que digo, el Señor me habló y me reveló el fin del mundo, ¿alguien lo quiere comprar? Seguro que si lo traigo acá todos me lo compran. Todos me lo compran, ¿cierto? Y algunos de ustedes me compran 2 o 3 para mandar por sus países. ¿Se fija? Ese es un tema interesante. Si usted quiere ganar, vean, les voy a dar una clave, pues aquí no le digan a nadie. Usted no tiene trabajo, quiere ganar dinero, escriba algo al fin del mundo. Y verá, que lo vende y gana dinero, y sentado en la casa. Porque todo lo que diga fin del mundo, vende. Anoche me soñé con Dios y me contó los secretos del fin del mundo. Aquí están. ¿Quién no quiere comprar esos secretos, Dios mío? Como somos de chismosos, todos queremos saber esos secretos. La palabra secreto no es secreto, la palabra secreto es que nosotros somos una manada de chismosos y queremos saber esos secretos. Los secretos, entonces ahí me dice, ay padre, la Virgen me dijo un secreto, y yo le digo, ay, no me lo diga a mí porque eso es un secreto, quédese con él. Claro, es un secreto, ¿usted por qué tan chismoso? Que los secretos, no, es un secreto, los que tan chismosos no me lo digan. Vamos. La conclusión a todo lo que te ha tocado, quiero decir que esos temas apócrifos, Ajá. lo de Milton Sarmiento, Este sí. tenemos que tener cuidado, porque son temas que para uno como cristiano entrarle, tenemos que prepararnos primero en la fe en la que creemos. No nos podemos ir de chismoso a buscar esos libros, no estamos fuertes. Así es. En la Porque fe lo que tenemos. asustan a uno. No, porque lo que me asusta es que usted no me ha puesto eso, porque si sale de usted, tiene más credibilidad. Ya usted dijo una verdad, somos chismosos. Curiosos, pues. No, porque la definición mía de chismoso es siempre queremos saber más de la verdad. Así es. Cuando queremos saber más de la verdad, entonces caemos en la mentira. Entonces ahí caemos en chismoso. Así es. Entonces yo entiendo que está todo bien, los libros como referencia, pero antes de nosotros involucrarnos en esos libros, vamos a fortalecer toda la fe que tenemos. Con esto son suficientes, ¿no? Son suficientes. Ya me entendí. Claro que sí, con esto son suficientes. Pero lo que yo quería enseñarles hoy es que existen, o sea, no son ajenos. Si mañana aparece el Evangelio perdido, usted diga, no, eso no estaba tan perdido. Ya existía. Lo que pasa es que no lo consideraron dentro del canon y lo excluyeron. Lo guardaron por un tiempo, ahorita lo volvieron a sacar a ver si se vende ahora. ¿Cierto? Vamos. Un comentario por lo que dice el hermano. La gente siempre ha buscado conocimiento. En estos tiempos, ya existía gente que buscaba conocimiento. Sí, hermano, siempre ha habido gente, siempre ha habido seres humanos que han ido detrás del conocimiento. Y también estuvieron dentro de los seguidores de Jesús. El evangelio el llamado evangelio de María Magdalena es el evangelio gnóstico, es el evangelio de la gnosis, que significa conocimiento. Ese evangelio y todas esas teorías fueron destruidas por justamente San Ireneo. San Ireneo estudió todas las teorías de la gnosis, las descubrió y las aplicó a la iglesia, demostrando todos los errores que contenían. Y esa gente, pues, ahora, una pregunta. Queda una pregunta. Los nombres. ¿Cómo así que el Evangelio de Tomás? Ese es un nombre de un apóstol. O sea, ¿cómo decir que no es inspirado? Si mire, es de Tomás. El Evangelio de Magdalena. O sea, ¿por qué esos nombres los escribieron ellos? Porque está el Evangelio de Marcos. Entonces el Evangelio de Tomás es una farsa. Es de Tomás, un apóstol. Entonces el de Marcos también, porque es una, ¿cierto? El de Mateo también, porque es un apóstol.
Pues esa es la diferencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo saber? Tomás y Mateo son apóstoles. Ahí tiene una respuesta. ¿Quieren saberlo? Después del café lo averiguaremos. Tomémonos el café y lo averiguamos. 10 minuticos para el café y resolvemos la duda. A los que nos van siguiendo en el video por YouTube, muchas gracias. Esperamos que no hayan errores. Listo. Bien, vamos pues a hacer el cierre. Vamos a hacer el cierre. Nos queda solo decir por qué estos libros tienen como autor personas tan importantes, como apóstoles, como personas que caminaron con Jesús. ¿Por qué les pusieron ese nombre? O sea, ¿cuál es la falta de respeto? ¿Será que María Magdalena escribió ese libro? Porque es el Evangelio de María Magdalena. Es porque tiene el nombre de ella, ¿sí? Si no lo escribió ella, o si al menos se habla de ella, ¿quién fue el que contó ese chisme de ella? ¿Listo? Entonces aprendas en esa palabra que está en el pizarrón, la palabra pseudoepigrafía. En la época de Jesús se usaba mucho la pseudoepigrafía. O sea, colocarle el nombre de un libro, colocarle un nombre de alguien conocido para darle peso. Cualquiera lo escribió, pero le pone por autor a alguien que se conozca. Y así le daba peso, le daba fama. Por ejemplo, aquí en la escuela hay una señora que se llama María Rubio. Entonces María Rubio escribió clases de Biblia de María Rubio. ¿Quién quiere comprar el libro? No, eso es un maluco. Pero si ella no pone María Rubio, sino que, no me voy a decir que soy famoso, pero supongamos, clases de Biblia del Padre Robinson. ¿Se fijan? Eso se llama pseudoepigrafía, darle peso a María Rubio, que nadie la conoce. Entonces, por eso muchos libros, o la gran mayoría de libros, tienen ese título. Le ponen el nombre de alguien que conozca para poderlos vender. Entonces, el Evangelio perdido de Tomás no significa que haya sido Tomás el que lo haya escrito. Seguramente quien lo escribió le pone ese nombre para darle peso. Porque si le pone el nombre de él, nadie lo conoce. No lo van a leer, no lo van a comprar. ¿Listo? Entonces, eso se llama la pseudoepigrafía. ¿Ok? Ese hay que ponerle mucho cuidado porque muchos títulos aparecen. Ahora, dije la línea de los apócrifos. No se metan con esos libros, déjenlos quietos porque tienen informaciones que no son buenas y que lo confunden a uno. En el Evangelio de Tomás dice que Jesús maldijo un niño y cuando se devolvió el niño se había muerto. Y tiene cosas muy bonitas, pero eso lo confundió a uno. O sea, hay pasajes bonitos, uno lee el Evangelio de Tomás, hay cosas bonitas, pero encontrarse con ese pasaje, ¿cómo queda uno? O sea, uno queda como... Sí, entonces nada. Más bien, si es que ya acabaron con la Biblia, yo les doy una lista de libros que no están ahí, que son bien bonitos. Ahora decía las catequesis de Melitón de Sardes, que son de la Eucaristía. Son bonitas. Por allí me hablaron ahora de la liturgia de los apóstoles. Para mí una de las mejores es la de Clemente. ¿Usted quiere saber qué es el sacramento del bautismo? ¿Usted? Romano. ¿Usted quiere saber qué es el sacramento del bautismo? ¿Cuáles son las gracias? ¿Por qué se recibe? Las catequesis de Clemente Romano. ¿Sí? Clemente Romano. Claro, o sea, yo les doy una lista de, pero si ya se leyó la Biblia. Además de estos autores también les sirven a uno porque eso es tradición. Y les sirve a uno porque ellos le dan el fundamento de la palabra y se la explican. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante. Queda claro entonces el canon bíblico, por qué se aprobaron estos libros, esas 3 reglitas. Los perdidos no son tan perdidos, sino que los guardaron porque eran unos perdidos los que lo escribieron.
¿cierto? Unos perdidos, gente que lo escribió, así que no se asusten si aparecen, si no aparecen, ¿sí? Y si llegan a sus manos libros apócrifos, no los lean. Así tengan cosas bonitas, no pierdan ahí, no se dañen toda esa paz y no se confundan con eso, ¿listo? Y de pronto ahora cuando yo decía lo de los secretos, así, no vayan a confundirse tampoco, no significa que no existan las revelaciones, sino que de todas maneras es que muchas veces nosotros no sabemos manejarlas. Los pastorcitos dijeron los 3 secretos de Fátima y ellos de pronto estaban con Dios y era la verdad, pero de ahí para allá ya todo el mundo tiene secretos. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo. Una vez estos 3 niños ofreció la Virgen, les dio 3 mensajes, está bien, pero como eso dio dinero, entonces ya otros también tienen mensajes para dar. Todo el mundo tiene mensajes, ¿cierto? Entonces, venga que la Virgen anoche me dijo esto, venga que yo le hago un mensaje a usted. Entonces usted le dice, ay, no, dile a la Virgen que hable conmigo. Que no me mande así con usted, diga que me llame a mí, déle mi número que me llame a mí. Entonces me dijo que le dijera, pero ¿por qué es que ya no me habla o qué? No, dígale que me diga a mí personalmente. ¿Vale? O sea, yo tenía un superior que decía, pero tan desocupada ella, no tiene nada para hacer. Y revelando intimidades de todo el mundo. Entonces, eso es lo que yo digo, a veces abusamos. Eso se llama un abuso, ¿sí? Además, yo les voy a decir algo. Yo trabajé en un templo mariano, en un santuario. Trabajé por 3 años en un santuario. En un santuario se ve de todo. Pecadores, místicos, fanáticos y católicos. Y protestantes, se ve de todo. En un santuario usted ve entrar gente hasta de un solo ojo, como digo yo. Quien va por mística, quien va por fanático, quien va por lunático, quien va por católico, quien va por fe, quien va por curiosidad, quien va por criticar, o sea, ¿sí? Entonces a mí me contaban de que la Virgen me dijo que qué hago, ay Padre, yo quiero que me ayude, porque era muy normal que la Virgen dijera, ay Padre, la Virgen me dijo, no sé qué hacer, qué digo. Entonces yo también me inventé mi regula vive. Yo también a los alineos le dije, bueno, 3 cosas. Primera, le digo a usted, no le di a nadie, porque si le digo a usted, confío en usted. Quédese callada, porque confío en usted. Segunda, si la Virgen le habló, quiere decir que la quiere santa. Hágase santa ya, porque la Virgen le habló. Y tercera, cuando usted sea santa, ahora sí revele lo que le dijo la Virgen. Está la regla fide. Yo por eso siempre en mis oraciones le digo a la Virgen, no me vas a hablar, porque me toca hacerme santo, no me vas a hablar, hábleme a todos menos a mí. Aprenda a hacer eso. El Señor le habló, ok, ya sabe qué tiene que hacer a partir de ahora. ¿Usted vio a Dios? Sí, ok, ya sabe qué tiene que hacer. No le diga a nadie, lo viste solo tú. Vuélvase santo. Y cuando cambie de vida, anúncieselo al mundo. Cambié porque se me apareció el Señor. Pero no me diga que se le apareció y su vida es la misma porquería de siempre. Pues entonces no se le apareció a nadie. Si se le apareció, cambie. Porque por algo se le apareció. Tocó su vida. Y cuando toca la vida de uno, pregúntale a San Pablo qué pasa. Cuando Jesús tocó a San Pablo, ¿qué le pasó? Cambió totalmente. Cuando tocó a San Agustín, cambió totalmente. ¿Se fijan? Una de dos, Señor, no me toques que estoy pecando bien. O si me tocas, ya sé que tengo que cambiar. Elija. ¿Listo? Esa es la regla, pide mía, yo me la inventé, esa está bien buena. ¿Cierto? Y con eso despachamos a los que no lo son, porque el que realmente lo es, va a cambiar de vida fácil, o sea, va a cambiar de vida fácil, ¿cierto? Y ojalá se nos aparezca a todos el Señor para cambiar de vida y volvernos santos. ¡Qué bueno! Que si eso es riquísimo, ¿cierto? Señor, que se le aparezca a mi mujer a ver si cambia. Yo sabía. Pero usted también, mantenga la lengua en su puesto, diga, Padre, mantenga la lengua en su puesto. Muy bien, no, pero es bien bonito, o sea, si tienes una experiencia, guárdala para ti, transforma tu vida, y cuando la transformes, anúnciesela al mundo. O sea, es que no es con palabras que lo vas a anunciar, es que lo vas a hacer con hechos. San Pablo decía, si usted quiere ver a Dios, míreme a mí. Me parece muy fuerte esa frase, muy fuerte.
pero él se atrevía a decirla, porque él sabía que Cristo había transformado su vida. Y uno no le cree a San Pablo porque Dios le habló, uno le cree a San Pablo porque cambió, o sea, porque realmente uno da fe que cambió. Eso es más bonito. Se fijan, el secreto se puede revelar, pero cuando la vida lo va a expresar. ¿Ok? Terminamos de con esa cosa, está bien bonita, nos quedó la clase hoy, ¿cierto? Terminamos de una buena lectura espiritual. Bueno, yo le voy a dar el paso a la hermana. Les anuncio que este jueves yo voy a estar aquí en una vigilia de preparación a la cuaresma. ¿Listo? Empieza a las 8 acá, este jueves. No sé si va a ser acá en la iglesia, ya le van a anunciar el sitio. Yo voy a llegar, no llegaré a las 8, pero voy a llegar. Y voy a estar hasta la hora en que... No sé hasta qué hora. Pero llegue. Si quiere llegar, llegue. Si el Padre nos saca a la 1, nos vamos a la 1. No se ponga límites. Ay, es que se acaba muy tarde. Vaya, nadie la está amarrando. Es que yo no puedo llegar a las 8. Llegue a las 8:30. Nadie la está esperando. Solo Jesús. O sea, siéntase libre, siéntase confortable y dejemos que el Espíritu Santo hable. Ya me quedó en prosa. Siéntase libre, siéntase confortable y dejemos que el Espíritu Santo hable.